reconocimiento de comandos de voz. Voy a dar la presentación al doctor Tech. No sé si ya esté también listo, doctor. Sí, aquí estoy listo. Ok. Entonces, el doctor Tech Azrael Cortés Aguilar recibió el grado de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la Universidad de Guadalajara en el 2003. Obtuvo el grado de Maestro en Ciencias en Óptica con orientación en Optoelectrónica por el Centro de Investigación CICESE en el 2005. Recibió el grado de Doctor en Manufactura Avanzada por el Centro de Tecnología Avanzada de CIATEC en el año 2022. Actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Electrónica. Cuenta con perfil PRODET en la unidad académica Zapopan, aquí del Tecnológico Mario Molina. Y en el 2024 se le otorgó el nivel de candidato en el SNI por el CONACYT, ahora CESTIP. Le damos la bienvenida, doctor. Ok, bueno, muchas gracias, Francisco. Bueno, primero mencionarles que este trabajo pues, se realizó en colaboración entre su servidor y la profesora Adriana Trova, que pertenece a la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Bueno, primero déjenme abordar que existen tres enfoques para el reconocimiento de voz. El primero es de tipo acústico-fonético, el cual se basa en encontrar sonidos asociados a una fonética denominada fonema. Y este enfoque señala que en el dominio del tiempo se dividen en secciones y cada una de estas secciones de la señal se asocia a un fonema. Después se determina la palabra en función de los fonemas encontrados en la señal. Su desventaja radica en que las propiedades acústicas y características de cada fonema varían mucho en función de la articulación y la entonación de la voz de la persona. Otro enfoque es el reconocimiento de patrones, el cual consiste en el entrenamiento y comparación de patrones mediante un modelo estocástico de cadenas de Markov, que es el más adecuado y comúnmente usado en este enfoque, ya que permite pues, gestionar información indeterminada o incompleta. Sin embargo, su rendimiento se ve afectado porque es necesario hacer un análisis de corrección de errores, lo cual suele ser complejo y requerir muchos recursos. Otro enfoque que es el con el que vamos a trabajar es el de inteligencia artificial. Esta es una combinación de los enfoques de detección de características acústicas y el reconocimiento de patrones que se basan en la adquisición de conocimiento fonético utilizado para la clasificación del sonido. Se suele utilizar un modelo de aprendizaje supervisado que adquiere conocimiento de la relación de eventos fonéticos. Bueno, en la revisión del estado del arte, en la referencia número 2, se usaron 20 comandos de voz en español organizados en dos vocabularios de frases cortas y palabras para controlar el movimiento de un robot móvil. Los 10 comandos que se usaron en estas frases fueron hacia adelante, hacia atrás, gira a la izquierda, ve a tu derecha, bueno, etcétera, ¿no? Y otros 10 comandos de palabras que se utilizaron, como una palabra simple, avanzar, regresar, bien, excelente, etcétera. Para este proyecto se utilizó un sistema de reconocimiento que se conoce como SFINX 3, con un modelo acústico de T22. En este caso se asocia a la transcripción básica de los fonemas del español, es decir, estos T22 reconoce los 22 fonemas en el español, con 3 niveles de etiquetas: fonético, fonemas y palabras. En la referencia número 3 se está controlando un manipulador robótico UR3 del fabricante Universal Robot mediante la interacción del lenguaje natural a través de un dispositivo, en este caso Alexa de Amazon, y el robot realiza acciones que fueron previamente programadas para la ejecución de operaciones en un ensamble. En la referencia 4 se utilizó un sistema de comandos por señas visuales y voz para controlar las tareas de un robot industrial. Los comandos de voz fueron en inglés, fueron plus X, plus minus, etcétera, ¿no? Para mediciones en una estación real y reportan un retraso en la reacción entre 1.47 segundos y 2.07 segundos.
Para una estación virtual, es decir, también lo simularon los investigadores, reportan de 2 segundos a 68 segundos. Los comandos de voz fueron grabados con una emoción de tipo neutra y una intensidad de 70 decibeles con 60 decibeles de ruido. Reportan una tasa de reconocimiento de los comandos de voz del 91.43%. En la referencia número 5 de la revisión del estado del arte se propone controlar un robot mediante comandos de voz en inglés, como Start Robot, Stop Robot, Open, Close, etc. Y comandos basados en aprendizaje del lenguaje de alto nivel, como Finish, Repeat, Pick, Place, Stack, etc. Los investigadores hicieron una comparación entre estas dos formas de dar instrucciones al robot mediante comandos de voz que se escriben en la tabla número 1. Para señales de audio sin ruido reportan resultados experimentales en el reconocimiento de voz sin errores. Con ruido y en el peor de los casos, en 3 ocasiones para la misma instrucción dada 10 veces. Entonces, retomando aquí la tabla 1 que proponen estos investigadores, hacen una comparación entre las formas de dar instrucciones al robot mediante comandos de voz. Uno es basado en comandos y otro es basado en aprendizajes. Entonces, en la parte de basado en comandos, el robot vincula cada palabra directamente a una acción de control o movimiento. En este caso, se necesitan comandos bien definidos. El vocabulario, obviamente, está limitado a las palabras que queremos que reconozca el mecanismo. Las acciones, pues, son de corto plazo. La respuesta suele ser rápida. Por el otro lado, en el modelo basado en aprendizaje, el robot utiliza instrucciones de alto nivel para aprender acciones. Los comandos no están bien definidos, el vocabulario puede ser muy amplio, las acciones pueden ser un poquito lentas y en la sección de llevar a cabo el tiempo que les toma llevar una acción. Entonces, después de revisar todo esto, se decidió que una manera apropiada de darle órdenes a una máquina, en este caso un cobot o un robot, pues sería limitar los comandos que se van a utilizar. Es decir, si ustedes ven en las referencias que les he mencionado, pues hay palabras o frases con instrucciones muy precisas que se les dan a estos dispositivos. De estos artículos revisados, pues el primero, el número 2, utilizan palabras en español, pero en la mayoría de los trabajos, pues se utilizan palabras y frases en inglés. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Pues fue construir un dataset conformado por 10 comandos de voz para controlar el movimiento de un manipulador robótico. Son los que ven aquí en la figura número 1, es decir, estos identificados como C1, C2, C3. Y de cada uno de estos se hicieron 20 grabaciones con personas diferentes y se usó una entonación o una emoción neutra. El proceso de extracción de las características se implementó utilizando la librería Librosa, que se ejecutó en un entorno de Python. Para esto, pues se utilizó este equipo que se menciona aquí en la presentación. Bueno, ¿qué es lo que nos permite esta librería Librosa? Bueno, de entrada déjenme explicarles que cuando nosotros tenemos una señal como la que vemos en la pantalla del lado izquierdo, es una suma de 3 señales senoidales con diferente amplitud y frecuencia. En el dominio del tiempo, pues se vería de esta manera, ¿no? Aquí lo que estamos simulando es como una señal de audio. Esta señal de audio, si le aplicamos la transformada discreta de Fourier, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, donde aparecen, pues obviamente, ubicadas estas deltas correspondiente a las frecuencias de cada una de estas señales y a la amplitud de las mismas, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que mediante esta librería Librosa podemos hacer uso de una transformada de Fourier de corta duración, la cual segmenta la señal en el tiempo y a cada uno de estos segmentos se le extrae la transformada de Fourier. Y si a esto nosotros le aplicamos
sacamos el valor absoluto a esta transformada, lo que obtenemos es algo que se conoce como el espectro o espectrograma, que es lo que vemos del lado derecho de la figura. Entonces, esto que está aquí es el espectrograma de la señal que tenemos de audio que estamos simulando. Aquí, si ustedes se fijan, esta primera señal es de 500 Hz y en el espectrograma aparece esta línea de exactamente localizada en los 500 kHz, otra en 1000 y otra en 1500, que corresponden a las frecuencias que se están sumando en esta señal en el dominio del tiempo. Bueno, resulta que los humanos pues no percibimos las frecuencias en una escala lineal solemos detectar mejor las diferencias en frecuencias más bajas que en frecuencias más altas. Entonces, en 1937 se propuso la escala de Mel para unidades tal que a las distancias iguales en el tono sonaran igualmente distantes para el oyente. La escala de Mel se basa en esta ecuación, en la cual pues, toma unas referencias en decibeles. Entonces, la extracción de características a la cual la solución de este trabajo se hace a partir de los coeficientes que se obtienen de la escala de Mel, que se conocen como MFCC, y esta es una de las técnicas más usadas para el reconocimiento de voz mediante el uso de pues, inteligencia artificial. Los coeficientes de Mel aportan características típicas presentes en la señal y se calculan mediante 5 procesos, bueno, un proceso de 5 etapas consecutivos. Uno es segmentar la señal en el dominio del tiempo, calcular el espectro de potencia, aplicar después un filtro de Mel a los espectros de potencia, calcular los valores logarítmicos de todos los filtros que se aplicaron y después aplicar una transformada discreta de Fourier para posteriormente pues, obtener el espectrograma. Bueno, en el método que nosotros implementamos, pues extraímos estas características que denominamos croma, tempo, TZ, ZC, RMS y MFCC. Voy a explicar a continuación cada una de ellas. Croma, bueno, se obtuvo a través de esta librería que pertenece a Librosa. Lo que hace croma es que al espectrograma lo divide en 12 contenedores, cada uno asociado a un semitono distinto, entendiendo que los semitonos son en la escala del sistema inglés, pues son frecuencias que se van duplicando de manera constante. Por ejemplo, en la tabla 2, si se fijan, la escala, la A0 de la primera octava tiene una frecuencia de 27.5 Hz, la siguiente escala, la A1, pues se va a 55 y así sucesivamente. Esto sería para el primer tono. Y entonces esto es lo que hace Croma. Croma lo que hace es que segmenta en el espectro de frecuencia pues en función de estos semitonos predefinidos. Otra característica es tempo. Tempo lo que nos da es el ritmo de la señal de audio y esto se calcula o nos lo arroja en pulsaciones por minutos. Se asocia con la rapidez con la que se pronuncia el comando de voz. El ritmo de esta señal se extrae de la envolvente de la señal de audio y muestra cambios significativos de su amplitud sin importar el tono o la frecuencia. La siguiente característica es denominada como TZ. Bueno, esta la estamos utilizando para detectar cambios en el contenido armónico de la señal que se asocia al timbre de la voz y esto a su vez depende de la anatomía vocal, de la interpretación de quien pronuncia el comando, la intensidad, la fuerza y la forma de expulsar el aire. Es decir, esta característica en algunos artículos se han utilizado para distinguir una voz femenina que es fuerte y clara de una voz masculina que pudiera ser grave y suave. También se ha utilizado para distinguir melodías o detectar instrumentos. La siguiente característica es ZC. Y esta característica nos detecta la tasa de cruce por cero de una señal en el dominio del tiempo. Se suele utilizar para la detección de actividad de voz humana, es decir, para determinar si hay presencia de voz humana en un segmento de audio. Y también se ha utilizado ampliamente para clasificar sonidos de percusión.
tanto pues, en el reconocimiento de voz como en la extracción de información musical. La siguiente característica que estamos utilizando es RMS, que calcula el valor cuadrático medio de las muestras de la señal de audio o de un espectrograma. Es decir, RMS se puede obtener tanto de las señales de audio como del espectro. Aunque bueno, nos señala Liberosa que es más fácil, es más rápido obtener el valor RMS a partir de la señal en el espectro. Y nos da una representación más precisa de la energía a lo largo del tiempo. La siguiente característica, o características, mejor dicho, es MFSC. Estas características se obtienen a partir del espectrograma, como ya mencionamos, a partir de la transformada de Fourier de corto plazo. En nuestro caso, pues se optó una ventana de 1200 y una longitud de salto de 512 muestras, ¿no? Bueno, aquí del lado derecho se muestra una señal de un comando, en este caso C4 y acá abajo C10, en el dominio del tiempo, y del lado derecho la transformación que se hace ya como espectrograma. Entonces se pueden dar cuenta que sí hay diferencias entre un comando y otro. Bueno, ¿cómo llevamos a cabo esta extracción? Pues básicamente utilizando este código de Python. Este fue en cada una de estas sentencias se fue extrayendo el valor de la media y de la desviación estándar para cada uno de estos características que acabo de mencionar, que es croma, MFSC, RMS, ZC, TZ y tempo. Bueno, cabe aquí señalar que como tempo nos da valores en numéricos grandes, todas las demás se tuvieron que ser multiplicadas por un factor de escala de 1000 para poderlo igualar a los resultados que arroja tempo. Bueno, esto nada más en manera de ejemplo. Tenemos aquí dos comandos, C4 y C10, para mostrar que es posible identificar sus diferencias a partir de las características extraídas del oscilograma y del espectrograma de las señales acústicas. Entonces, en la gráfica número 10, pues los triangulitos de color amarillo corresponden a las características de la media y la desviación estándar para el comando 4 y los circulitos de color azul para el comando 10. Entonces, se pueden dar cuenta que sí es posible que hay una diferencia entre ellos, ¿no? Lo mismo, bueno, esta gráfica 10 es para el caso de RMS, la característica RMS. Lo mismo observamos para la característica ZC con los mismos comandos, igual tomando las mismas métricas, media y desviación estándar, y nos damos cuenta que es posible a través de esta gráfica de dispersión reconocer que los valores de un comando están diferenciados de otro. En el caso de la siguiente gráfica, aquí tenemos bueno, aquí está mal, aquí es tempo, no es RMS, aquí debe decir tempo, igual para los comandos de C4 y C10, y se nota, bueno, pues que es posible reconocer una diferencia entre los valores de la media, bueno, más bien en este caso de la desviación estándar, ¿no? Bueno, entonces, viendo esto, podemos, por lo tanto, escoger algún algoritmo de aprendizaje que nos permita, pues, reconocer los comandos. En este caso, se usó un modelo de potenciación de gradiente basado en histogramas, que abreviamos como HGBT, que se puede implementar directamente a través de una biblioteca que está en la librería scikit-learn, que también se ejecuta en Python. Bueno, y finalmente, ¿cuáles fueron los resultados que obtuvimos? Pues resulta que utilizando este modelo de aprendizaje, nos damos cuenta de lo siguiente: cuando usamos solamente una sola característica, que en este caso sería tempo, con diferentes tasas de aprendizaje en el modelo
de potenciación de gradiente, aquí fuimos modificándolo, la métrica accuracy, pues básicamente se mantuvo baja, o sea, no cambió y pues fue muy baja, ¿no? Cuando a este modelo después le agregamos la siguiente característica como TZ, TZ en realidad aporta dos características, por lo tanto el modelo fue entrenado con tres características. Y la métrica, pues, de accuracy para diferentes tasas de aprendizaje, pues se mantiene todavía baja, ¿no? No superó el 57%. Después agregamos la característica de cruce por cero, ZC. Esto nos aumentó el número de características a 5 en el modelo de aprendizaje, lo cual elevó la tasa, la métrica accuracy hasta un 72.2%. Bueno, después se agregó RMS. Esto ya el modelo fue entrenado con 7 características, lo cual, bueno, subió hasta 75. Hasta aquí, tanto estas características como tempo, TZ, ZC y RMS son características que se extraen de la señal en el dominio del tiempo. Es decir, el reconocimiento de comandos a partir de características extraídas del dominio del tiempo, pues lo más que podemos esperar es una exactitud del 75%. Pero cuando nosotros ya le empezamos a agregar las características que extraemos del espectrograma, es decir, de la señal en el dominio de la frecuencia, como serían croma y MFC, donde aquí croma nos aporta o nos sube la cantidad de características hasta 31 características. Y con MFC la cantidad se dispara hasta 111 características. Y lo que vemos es que pues, la métrica de accuracy da un salto del 70%, 75%, hasta valores del 93% o casi del 100%, en este caso del 99.4%, ¿no? La mejor métrica obtenida modificando diferentes valores de la tasa de aprendizaje en el modelo de potencialización de gradiente basada en histogramas. Bueno, en la gráfica número 13, pues vemos la métrica de accuracy contra el número de iteraciones para las diferentes tasas de aprendizaje. Y algo interesante es el tiempo que le toma al algoritmo, pues, extraer estas características, que está aquí en la gráfica de la derecha, la número 14. Entonces, extraer una característica de la señal de audio, pues, toma una media muy baja, ¿no? 0.8 segundos. Cuando tomamos 3 características, nos vamos a 13.5 segundos. ¿Por qué tenemos 1, 3, 5, 7, 31 y 11? Porque si recuerdan, y me regreso a esta tablita, son estos números, es la cantidad de características que extraemos a partir de estas funciones que nosotros definimos. Entonces, con 5 características, obviamente nos vamos a 13, con 7 características, 13.65. Es decir, estas características, o más bien estos resultados que tenemos aquí, corresponden a las características en el dominio del tiempo. Por otro lado, cuando nos vamos ya a 31, 111 características, que son los datos que tenemos acá, están en el dominio de la frecuencia, al cual, como ya mencioné hace un momento, nos lleva a los mejores resultados reportados hasta este momento. Bueno, como conclusiones de este trabajo, pues podemos ver que la cantidad de datos obtenidos a partir de las características extraídas de la señal acústica influye significativamente en el rendimiento del modelo de aprendizaje, es decir, entre más características usamos para entrenar el modelo, pues su rendimiento se va incrementando. Los datos, para datos de entrenamiento, se logró una métrica de usando el modelo de potencialización del gradiente, HRT.
Y para características espectrales obtenidas, esto para características espectrales obtenidas mediante croma y MFC. Por el contrario, cuando solamente usamos características de la señal en el dominio del tiempo, como son tempo, TZ, ZC y RMS, pues el modelo logró un rendimiento menor o no mayor al 75%. Bueno, otra conclusión es que las características la extracción de características espectrales de los datos de entrenamiento obviamente necesita un tiempo de procesamiento mayor que la extracción de características en el dominio del tiempo. Las pruebas de extracción de hasta 111 características, usando tanto las de tiempo como frecuencia, en el caso de los comandos que tomamos de ejemplo, C4 y C10, muestran que se toma un tiempo de procesamiento menor a los 500 milisegundos, lo cual, bueno, pues consideramos que es conveniente para poder llevar a cabo el control de un cobot que, bueno, como trabajo futuro se propondría que se llevara a cabo en tiempo real. Bueno, pues hasta aquí mi presentación y quedo a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias, doctor T. No sé si hay alguna pregunta para el doctor. La pueden escribir a través del chat o si gustan levantar la mano. Parece que no hay preguntas, doctor. Muy bien, bueno, pues gracias a todos por su asistencia. Si llegara a haber alguna pregunta, la pueden poner en el chat y ya se le dará respuesta por parte del doctor. Yo nomás, luego me pondría en contacto con usted, doctor, para ver lo de, por la voz, para lo de también mi proyecto, que creo que vamos, ya veo que tiene más, más aventajado su proyecto, entonces, para una orientación más. Tenemos una pregunta, doctor Tech, aquí en el chat. Dice, en el aprendizaje que menciona, hubo variantes también de la misma persona, pero con diferentes tonos de voz, por ejemplo, cuando está enfermo. Y otra pregunta, ¿qué aplicaciones tiene planeadas para esta investigación? Bueno, para este proyecto en particular, como lo mencioné, solamente usamos una entonación o una emoción neutra. Pero sí tenemos aparte un dataset donde estamos trabajando con tres emociones, triste, enojado y neutro, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque resulta que como la aplicación, y respondiendo a la otra pregunta es, ¿cuál sería la aplicación? Que sería, pues, darle órdenes a los cobots, ¿no? Es decir, el cobot es una máquina de trabajo colaborativo entre el ser humano y bueno, el manipulador en este caso. Entonces, creo que la máquina, lo que queremos hacer es dotarle a la máquina la capacidad de poder reconocer más adelante un estado emocional a partir de la voz, ¿no? Que ese sería como el otro proyecto en el que estamos trabajando. ¿Por qué nos interesaría que una máquina como un cobot reconociera la emoción de la persona con la que está, digamos, llevando a cabo el ensamble de una pieza o colaborando? Bueno, es decir, hay que recordar que la aplicación del cobot es que pueda trabajar con un operador que no necesariamente tenga conocimientos de robótica, sino que simplemente la parte humana, de experiencia humana, se complemente con la parte de la máquina. Entonces, obviamente, si una persona llega a una estación de trabajo en un estado, por ejemplo, triste, pudiera ser de algún descuido o si llegara con una emoción enojada, pudiera llegar, en caso, pues, cometer alguna imprudencia, lo cual pudiera derivar tanto en una lesión del operador de la persona o dañar el equipo. Entonces, de alguna manera, lo que
estaríamos buscando al final sería que si la máquina reconoce una emoción, digamos, de que su compañero de trabajo está enojado, pues que detenga la operación, ¿no? Es como algunos proyectos que hemos visto en otras ocasiones donde dicen, pues, te subes a un auto y el auto reconoce que estás en un estado por ejemplo, de ebriedad por parte del conductor o tienes cansancio, entonces el auto se detiene, ¿no? Es decir, tiene como esas funciones, pero aquí lo queremos aplicar para ese caso. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no habría, pasar a la siguiente ponencia. Bueno, muchas gracias, doctor Tep. Vamos a pasar a la siguiente ponencia.